Texto para video: la injusticia es mejor que sufrirla que cometerla. Semilla de la muerte, codicia del ciego, poetas se mueren de hambre, los niños se desangran. Nada de lo que tiene lo necesita realmente. Verso 3 de la canción El hombre esquizoide del siglo XXI del grupo inglés de rock progresivo King Crimson. Pero ¿dónde hallar justicia? Podemos encontrar alguien que prefiera sufrir injusticia a cambio de infligir a otros sufrimientos o cometer injusticias. ¿Y dónde están esas esencias de la naturaleza, donde las colocó Platón? Como esencias perfectas e inmutables, eternas, Platón dice que se halla en el mundo inteligible, que sería un mundo inmaterial. Allí, según Platón, se encuentra la esencia de todas las cosas, las ideas, y la más importante es la idea del bien. La justicia corresponde a lo que está acomodado al orden, sin desplazar el lugar de otro. Cuando algo se toma el lugar de otro, cuando hay exceso, se produce injusticia. La injusticia se refiere a la violación de la justicia entendida como la armonía y el orden en la sociedad y en el alma individual. Platón distingue entre la injusticia individual, adiquia, y la injusticia social o política, pleonexia, quien determina que las causas de la injusticia se deben a la ignorancia, la codicia, la ambición y la falta de educación. Solo cuando se restablece el orden originario, cuando se corrige o se sanciona, se cumple la justicia. Comenta José Cantero en su libro Pensar como Sócrates. En una oportunidad, los 30 tiranos, así como hacían con otros ciudadanos, para comprometerlos en sus injusticias, les dieron una instrucción a Sócrates y a otros 4 hombres para hacer morir al león el Salamiano. El filósofo desoyó la orden sin temer al riesgo que significa una insubordinación a un régimen tirano. Sócrates declara: entonces yo hice ver, no con palabras sino con hechos, que la muerte a mis ojos era nada, y que mi único cuidado consistía en no cometer impiedades e injusticias. Todo el poder de estos 30 tiranos, por terrible que fuese, no me intimidó ni fue bastante para que marchara a mi casa con tanta impia tranquilidad. Sócrates, sin hacer caso a la orden, que desde luego deja en peligro su propia vida, evita cometer injusticias, impiedades, pero ya pone su vida por delante. No se acomoda a las circunstancias, sino que se mantiene en el empeño. El peor mal no es el exilio ni el despojo de los bienes materiales, ni siquiera la muerte misma, sino el hecho de cometer injusticia. Y más adelante, como se encuentra en la apología a Sócrates, Sócrates se dirige al jurado y explica que su acusación se basa en prejuicios y malos entendidos, que su misión es servir a los dioses y buscar la sabiduría. De esta manera responde a las acusaciones específicas de Meletos, Anito y Licón, donde hace ver su inocencia y la falta de pruebas contra él. Sin embargo, será condenado. Sócrates se dirige a los jueces y explica que la muerte no es un mal. Asegura que su conciencia está tranquila y que seguirá buscando la verdad. Sócrates sufre las acusaciones de sus adversarios, quienes confabulan señalándolo de pervertir a los jóvenes de Atenas, de no creer en los dioses, prefiere morir a renunciar a sus ideas, a vivir en el exilio, acepta las injusticias antes de renegar a sus ideas. Desde siempre ha habido injusticia, con la mujer, con el inmigrante, con el otro de distinto color, con el niño, con el anciano, con aquel que piensa diferente, quien revoluciona con sus ideas. ¿Dónde encontramos remedio para la injusticia? La educación es la vía clave para prevenir la injusticia y promover la justicia. La ley como garantía. La ley debe proteger la justicia y prevenir la injusticia. Según José Cantero, se debe pensar con la justicia, humildad, valentía, perseverancia, serenidad como algo básico para las virtudes. La injusticia se refiere a la violación de la justicia y el orden en la sociedad y en el alma individual. Agrega Cantero: la vida de Sócrates nos lleva a pensar que en nuestra mente existe un pequeño arbolito llamado libertad, que en cualquier momento puede ser pisoteado por un impostor. Si tomamos conciencia de su presencia, entonces debemos resguardarlo y relegarlo para transformarlo en un frondoso árbol, capaz de protegernos ante eventuales tempestades externas o fuerzas dominantes que pretenden torcer o quebrar nuestra voluntad para someternos y direccionarnos hacia acciones viles, inmorales e injustas. Buen día para todos. Yo voy a hacer mi aporte respecto al video que debemos presentar en la actividad sobre la frase de Platón de la injusticia es mejor sufrirla que cometerla. Yo lo voy a ver desde el punto de vista de las consecuencias de la injusticia. En la República de Platón encontramos que la injusticia no solamente afecta al entorno social, sino también afecta la estructura interna del ser humano como tal. Esto quiere decir que la injusticia como tal afecta o genera un desequilibrio en el alma y esto genera desorden y un conflicto interno. Una de las citas que podemos encontrar como tal en la República es: la injusticia es una enfermedad del alma y, como toda enfermedad, destruye lo más esencial en el ser humano, la armonía entre razón, espíritu y deseos. Eso encontramos en la República. Este concepto platónico de la corrupción interna hace un eco en las enseñanzas de Sócrates
Y una cita interesante que podemos encontrar en la lectura de Javier Cantero, en Pensar como Sócrates, la podemos encontrar en la siguiente cita. Él dice: para Sócrates el objetivo de la vida filosófica no era simplemente adquirir conocimientos, sino aprender a cuestionar continuamente las creencias y opiniones establecidas. Lo encontramos en la página 38 de la lectura. En este sentido, Platón y Sócrates ven la injusticia no solo como una cuestión ética, sino también como un factor que destruye la estabilidad psicológica del individuo. Una segunda consecuencia es el desorden social. Recordemos que Sócrates hacía mucho hincapié como tal en el orden social, sobre todo en la lectura, en su texto, de la República. Él decía: una ciudad justa es como un cuerpo bien organizado, pero cuando sus miembros actúan con injusticia, esta estructura se disuelve, dejando paso a la discordia y a la violencia. Este planteamiento contrasta mucho con el planteamiento que realizaban los sofistas, quienes, como señala José Solana Dueso en su contribución a la historia de la filosofía antigua, promovían una visión más pragmática y relativista de la justicia. Ellos, según José Solana Dueso, decía: los sofistas representaron una ruptura significativa con la tradición filosófica anterior, al centrar su enseñanza en la capacidad retórica y la persuasión más que en la búsqueda de la verdad objetiva. Platón criticaba esta postura. Él consideraba que el relativismo sofista, al manipular la justicia para el beneficio personal o político, inevitablemente conducía a un caos social. Y por último tenemos el castigo divino. En su diálogo Gorgias, en 523, Platón introduce un tercer aspecto crucial de la injusticia, que es el castigo divino como tal. Él decía: aquellos que han cometido injusticias graves serán castigados por los dioses en la otra vida, ya que ninguna acción inmoral queda sin su debida sanción. En este orden de ideas, la idea platónica de que la vida virtuosa no es únicamente una cuestión de bienestar terrenal, sino que también tiene implicaciones más profundas en términos metafísicos. Y la injusticia no solo destruye el alma y el orden social, sino que conlleva a un castigo en otro plano. Entonces, en resumen, podríamos decir que a través de sus diálogos el filósofo destaca que vivir de una manera justa no es solamente necesario para el bienestar personal, sino también para el colectivo. ¿Sí? También garantiza una vida virtuosa ante la justicia divina, que en este caso sería ante los dioses. Gracias. Mi nombre es Wilson Camilo Velandia. Voy a hablar sobre la injusticia, porque es mejor sufrirla que cometerla, en base a unos textos como el de la República de Platón y uno de Solana y de Cantero. Ya que existe en un mundo lleno de injusticia, donde el poder reside no en la verdad, sino en la mentira, ¿cómo saber que no nos encontramos dentro de una caverna, así como lo plantea Platón en la República? Pero bien, ¿por qué sufrir injusticia? ¿No es esto lo que demarca la verdad que nos representa a nosotros, los filósofos o futuros filósofos? El buscar sabiduría en la verdad. Y cómo en un mundo lleno de mentiras la verdad se ve salir de la cueva al afrontar con fortaleza un autoconocimiento. El entender de una mejor manera nuestro ser nos lleva a entender nuestra misión de vida y nuestro propósito. Una injusticia lo único que fomenta en nuestra alma es un mal desarrollo del espíritu, donde el individuo no logra encontrar una verdadera felicidad, se siente infeliz y no entiende el porqué. Pero disimula o malentiende la felicidad con placer. El placer no requiere esfuerzo y no da gratificación. Solo da un momento. La virtud, en cambio, ha de ofrecer un alimento prudente, nutritivo y rico para el alma, que te ayuda a crecer como persona y como ser humano. Y como nos recuerda Cantero en el texto, Dios puede que dejara una semilla en nuestro interior, pero depende de nosotros en qué la convertimos. Si la usamos para un beneficio personal, pensando en el prójimo, como nos indica Solana, pensar en un ser que se encuentra bajo la piel con un sentido de responsabilidad como persona, o sea, pensar en nuestra alma, en nuestro espíritu o en nuestro beneficio, entendiendo que hacemos parte de un todo o de una comunidad. O más bien si dejamos dañar esa semilla y secar durante toda la vida. Para finalizar, he de decir que la injusticia solo fomenta un desarrollo del mal, donde el placer lleva al individuo a ser egoísta y recaer en sus defectos, los cuales se adquieren fácilmente. Pero siendo un ser de verdad y justicia, no deberías hacer mal. Por eso, si te consideras un ser justo, haz el bien, y esfuérzate por alcanzar la virtud que reside en tu alma. Pues los justos no son injustos. Por eso, la injusticia es mejor sufrirla que cometerla. Porque un ser justo no haría injusticia. Por el contrario, prefiere que sean injustos con él a llegar al punto de él ser injusto. Cordial saludo a todos. En cuanto a la pregunta de por qué la injusticia es mejor sufrirla que cometerla, creo que un primer punto podría ser la necesidad, digamos, de la introspección, en palabras de Cantero, esa necesidad, digamos, de
de autoconocimiento y cómo esto nos dirige de cierta manera al arete, como esta virtud, mediante la cual podemos encontrar la esencia de las cosas y esta esencia también vista como la adquisición de la perfección que les es propia. De esa manera encontramos ideas superiores, siendo esta, digamos, la mayor jerarquía el bien mayor y unido a este la justicia. Esto pretendiendo también superar pues el relativismo axiológico de los sofistas, que lo podemos extraer del texto de Solana Dueso. Pues se busca superar una simple retórica que de cierta manera relativiza los conceptos y puede llegar a convencer que algo es justo o injusto dependiendo de la persona que lo esté, de la interpretación que le dé cada persona. Esa superación del relativismo axiológico pues nos lleva, digamos, a la búsqueda de verdades y de esencias, que pues obviamente no es sencillo, pero en términos de Platón, si buscamos en nuestra propia alma, observamos una tendencia hacia el bien, hacia lo bello y hacia lo justo. Y estas relaciones entre todos estos conceptos pues son de suma importancia para entender por qué, digamos, quien comete una injusticia está más cerca de la maldad y de la fealdad que quien la sufre. Quien la sufre simplemente está padeciendo el accionar de otro, pero de cierta manera no está corrompiendo su alma como si lo está haciendo quien comete una injusticia. Y también por eso en el texto de Gorgias también se observa que incluso es más injusto quien lo hace impunemente que quien recibe un castigo, porque de esta manera se acerca un poco más al bien y a la belleza y se aleja un poco más de la fealdad y de la injusticia. Eh, esa relación, digamos, entre la injusticia y la maldad, y la justicia y la belleza, es también lo que nos permite concluir que quien comete una injusticia, así no lo sepa, está cometiendo el mal mayor mm, consigo mismo, además, porque ni siquiera es que la injusticia tenga solamente una relación con el otro, sino es su propia alma la que se está corrompiendo y la que está cercana a la que se aleja de cierta manera a la naturaleza del espíritu, por llamarlo de alguna manera, que es el bien. Y pues creo que esa sería la justificación. Muchas gracias.